Finalmente, después de 2 años, la espera terminó. House of the Dragon, la danza de dragones, ha llegado nuevamente a nuestras pantallas y nos tendrán al filo del asiento cada domingo. Esta segunda temporada contará con 8 episodios y en este primer capítulo podremos ver el regreso de los negros, el regreso de los verdes y hacia el final del episodio seremos testigos de cómo adaptaron una parte que en los libros ha sido muy icónica para los fans de la saga. Abrimos el capítulo volviendo al norte. Finalmente regresamos a la tierra de los Stark. Aquí los cuervos volando inmensos paisajes vuelven a llenar nuestras pantallas y de fondo podemos ver el gran muro. Conocemos al que desde los 13 años fue el señor de Invernalia y el guardián del norte, en este caso Cregan Stark, el cual podemos apreciar que porta la enorme espada de los Stark, en este caso hecha de acero valirio y llamada hielo. Y la primera vez que la conocimos fue en manos de Ned Stark. El capítulo también nos muestra cómo Cregan ha hecho una muy buena relación o llevado una muy buena química con Jaehaerys, el hijo mayor de Rhaenyra. Jaehaerys le dice que los Hightower están usurpando el trono y que es de suma importancia el apoyo de los Stark. Pero Cregan le recuerda que su compromiso de cuidar el muro es mucho mayor, sobre todo ahora que el invierno se acerca. Jaehaerys le responde que sus hombres solo tienen que combatir contra el clima y los salvajes, pero Cregan le recuerda que ese enorme muro que construyeron sus antepasados y mide 200 metros, no nada más los protege del clima y de los salvajes, incluso los mismos dragones Targaryen no fueron capaces de pasarlos tiempo atrás, entonces ese muro también protege de muchas otras cosas, incluidos la muerte, dándonos un guiño a lo que nosotros sabemos perfectamente que hay detrás de ese muro y Game of Thrones ya nos mostró. Y es cuando ellos están teniendo esta plática que reciben un cuervo con la terrible noticia de la muerte de Lucerys. En este caso, los negros han estado realizando algunos patrullajes y vemos cómo llega Rhaenys montada en Meleys y apenas está bajando de su montura cuando Daemon le dice que nuevamente se tiene que subir porque van a ir a King's Landing a buscar justicia. Pero ella se niega diciéndole que lleva mucho tiempo de estar haciendo patrullaje y tanto ella como su dragona necesitan comer y descansar. Además de que cuestiona a Daemon su obediencia, ya que él no es el rey, en este caso tendría que ser Rhaenyra la que les diera luz verde antes de tomar cualquier acción. También le recuerda que la reina está de luto y tiene que darle cierto espacio y tiempo para pasar su proceso. Ya en King's Landing nos toca ver una escena donde Helaena le comenta a Aemond que tiene miedo. Él le dice que no debe de tenerle miedo a los dragones, pero ella le dice que no le tiene miedo a los dragones, le tiene miedo a las ratas. Y esto parece ser un presagio de lo que viene más adelante. Recordemos que Helaena tiene como una clase de visiones o poderes, entonces mucho ojo aquí. Y en una de las escenas que me gustaría no haber visto, nos damos cuenta de que Alicent ha mantenido un romance con Sir Tonton Cole. Pero mejor vayamos a escenas más fáciles de ver. En este caso nos va a tocar ser testigos de una reunión que tendrá Aemon con sus más allegados. Ahí nos toca ver a Thorstein haciendo de niñera del pequeño heredero, hijo de Aemond. ¡Thorstein! ¡Sal de ahí! ¡Esa no es tu familia! ¡Osfert! ¡Tú también sal de ahí! ¡Esa tampoco es tu familia! Pero ahora voy a cambiar totalmente el tono, ya que iremos a una de las escenas más desgarradoras de este primer episodio, y es cuando la reina Rhaenyra encuentra los restos de su hijo y su dragón. De hecho, en este capítulo Rhaenyra aparece muy poco y la verdad prácticamente no tiene diálogos, pero las pocas veces que aparece y el único diálogo que tienen mucha más intensidad y fuerza que si hubiera aparecido en todo el capítulo. Se nota como la reina está pasando por los estados del duelo, primero por la negación, ya que tiene que ir a hacer la dolorosa comprobación de que Lucerys ya no está en este mundo, para así poder pasar a la siguiente etapa que será la ira, la cual será fundamental en esta danza de dragones.
Nuevamente en King's Landing podemos ver cómo, a pesar de todo, Aemond está tratando de ser un buen rey, o al menos lo mejor que él pueda, ya que está escuchando a sus súbditos y tratando de resolver algunas cosas. Por ejemplo, hay un hombre que dice que sus ovejas fueron tomadas por la corona, pero en realidad era un modo educado y sutil de decir que los dragones se habían comido a todo su rebaño y por lo tanto todo su sustento. En este caso, Aemond le estaba diciendo que le repondría todo su ganado y que no tendría de qué preocuparse, pero Otto Hightower tenía que venir a meter su cuchara y le mete un poco de malicia a Aemond diciéndole que no le debe de dar tan fácil y todo a todas las personas que vengan a pedirle algo. Entonces el rey cambia de opinión y termina por no darle las ovejas a este hombre, a diferencia de este herrero que también viene a pedir algo de apoyo y afortunadamente corrió con mejor suerte. Ojo aquí. Y resulta que los negros, haciendo gala de sus estrategias militares, han puesto también un bloqueo que afecta el comercio en King's Landing. Al finalizar esta clase de audiencia, se acerca a Aemond Larys Strong, sí, el amante de las patas, y le comenta que a lo mejor no es la mejor idea tener la misma mano del rey que su antecesor, que a lo mejor podría probar por sangre nueva o alguna nueva cara, tal vez alguien más joven y amante de las patas, quién sabe. Ya sabemos que Larys Strong es bastante escurridizo y manipulador, entonces seguramente está planeando por ahí conseguir algo más de poder a través de ganarse la confianza del joven rey. Pero en alta mar nos muestran también cómo en un barco ha sobrevivido el gusano blanco del incendio y es llevada ante Daemon, el cual le cuestiona por qué había estado ayudando a los verdes, pero Gusano Blanco se defiende diciéndole que fue algo meramente por negocios, que en realidad su lealtad pues no estaba con ellos tampoco. En ese momento llega la reina Rhaenyra y es cuando pide la cabeza de Aemond. Y vaya que eso es música para los oídos de Daemon, ya que inmediatamente regresa con Gusano Blanco y le pide que mueva algunos de sus hilos para poderle facilitar el plan que está tramando. Y así llegamos a la segunda escena más desgarradora del capítulo. Y es cuando Jaehaerys se presenta ante su madre, la reina. Él, primero, tratando de guardar la calma y profesionalismo como emisario, le comenta cómo va a ser el apoyo de los Stark, pero conforme le va dando los detalles, escuchamos en su voz cómo se empieza a quebrar. Su madre camina hacia él y sin decir una palabra, lo toma en sus brazos y así nos dan uno de los momentos más emotivos del capítulo. Y con este nudo en la garganta nos presentan el funeral. Y tenemos esta toma que se contrapone sobre el fuego que están haciendo los rojos y el fuego de las velas que tiene frente a Alicent Hightower. Los negros le están dando un último y emotivo adiós a Luke. Podemos ver incluso el juguete que él tenía y a la que iba a ser su esposa. Por otro lado, podemos ver que la culpa parece ser demasiada en Alicent Hightower y termina elevando una oración por Lucerys. Es aquí cuando nos dirigimos con un encapuchado Daemon a King's Landing, y es que hay que recordar que él es el que le había dado sus mejores tiempos a la Guardia Real, entonces muchos de sus miembros, si no es que la mayoría, todavía le tenían lealtad a Daemon. De esta manera es como Daemon puede entrar y busca al matarratas del castillo. A su vez lo junta haciendo una clase de bizarro equipo con uno de los guardias que es especialmente tosco y grande para llevar a cabo este plan que se conoce como Sangre y Queso. De esta manera se ponen en marcha para encontrar a Aemond. El problema es que a pesar de estar usando un perrito para encontrar su aroma, no pueden encontrarlo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque con los perritos no. House of the Dragon, HBO, escúchame, con los perritos no. O sea, por favor, ya desde que vimos al perrito en pantalla dijimos, ay no, le va a pasar algo horrible. No, ya no más perritos. Esa escena se pudo haber hecho sin el primer actor lomito. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, continuemos. Volviendo a Sangre y Queso.
Al no encontrar a Aemond, pero sí a Helena y los pequeños, deciden aplicar el hijo por hijo, preguntándole a esta cuál de los dos es el varón, el pequeño heredero directo de Aegon. Y aquí es cuando, a diferencia de los libros que se las pone un poco más difícil, Helena aquí entra como en una clase de shock y les dice cuál efectivamente es el pequeño heredero. Y mientras estos hombres se iban directo por la cabeza de su hijo, literal, ella tomó a su hija y se fue directo a la alcoba de Alicent, encontrando a esta apuñalando al oso ahí con Criston Cole, a pesar de que habían dicho que ya no iban a tener nada, pero los vuelve a encontrar en el acto. Que pobre Helena, ya después de tanto trauma, creo que encontrar a su madre diagonal suegra ahí con el guardia real ya era lo de menos, ¿no? Pobrecilla, ya había tenido que elegir entre sus dos hijos. Entonces, de esta manera es como termina el primer capítulo de la segunda temporada de House of Dragon. Cuéntenme en los comentarios cómo les pareció, si les gustó el capítulo, qué calificación les dan. Les recuerdo también que este es el primer análisis y review que hago en el canal al respecto de la serie, y que si quieren más reviews y más contenido, por favor recuerden dar pulgar arriba a este y todos los videos, y si no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita, ya que eso ayuda muchísimo a que YouTube le recomiende el canal a mucho más personas. Mi nombre es Vince y esto fue El Mundo Según Vince. Recuerden seguirme en todas las redes como @saxmiau. Tomen mucha agüita y cuiden animalitos. Bye bye.